She's Arusi Unda from Mexico. She's going to talk about sexual and reproductive exploitation in Mexico, the only political scenario when they suddenly know what a woman is. Arusi Unda is a speaker of La Brujas del Mar, Witches of the Sea, feminist collective from Veracruz, Mexico. Thank you very much. Over to you. Hermanas, muchas gracias por extenderme un espacio más en su maravillosa plataforma. El día de hoy quiero platicar un poco más de la situación en México, esta vez sobre el eje de la explotación sexual y reproductiva. Entre el preocupante incremento de llamadas de emergencia al 911 pidiendo auxilio por casos de violencia machista, mujeres y niñas confinadas con sus agresores, fiscalías y ministerios públicos limitados en guardias ante sus de por sí insuficientes labores para proteger a víctimas de delitos, el cierre de refugios por recortes presupuestales para mujeres víctimas de violencia, institutos de la mujer sin recursos y siendo convertidos en institutos de la diversidad, un incremento histórico en cifras de feminicidios navegando por un clima de impunidad en el 98% de los casos, y la persecución y criminalización de activistas, feministas y defensoras de derechos humanos que trabajan incansablemente en acompañar a las mujeres y denunciar todo lo anterior, quiero hablar de un tema igual de alarmante y que convenientemente se habla por partes y a modo. En todo el mundo, este fenómeno afectó el desarrollo laboral y económico de millones de personas. Pero hablemos de cómo ha impactado esto en la vida de las mujeres. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 7 de cada 10 desempleados debido a la pandemia son mujeres. Y aunque se presume que la inserción va en aumento, la realidad es que no partimos de un escenario igualitario ni equitativo, pues desde antes las mujeres ya encabezábamos las cifras de falta de acceso a oportunidades y salarios dignos, empleo informal, desocupación y precarización. Esto afecta a las mujeres en un nivel sistemático. No solo se trata de no tener dinero, se trata de que la ausencia de autonomía económica hace casi imposible el poder considerar dejar al agresor, que usualmente es proveedor de servicios tan básicos como la comida y la vivienda. Además de no contar con recursos para tener las herramientas básicas y así salir de ciclos de violencia, desde poder pagar asistencia legal y psicológica hasta tener para las copias que solicitan en un trámite de denuncia o poder pagar el transporte público para llegar a una fiscalía. No existe esta perspectiva durante un proceso de denuncia por violencia en las instituciones que suponen proteger a las mujeres. No existe acompañamiento integral ni un pleno entendimiento de la realidad por la que atraviesan millones de mexicanas. Podrán entonces imaginarse las dificultades cuando esa mujer es indígena, no habla español y sus comunidades quedan lejos de los centros de atención a víctimas. De todo esto se habla poco, pero de lo que se habla todavía menos es de las cifras que modestamente se publicaron a la vez que las notas sobre pobreza y desempleo salieron a prensa a mediados del 2021 sin que nadie uniera los puntos. En lugares como la Ciudad de México, Puebla y Veracruz, el número de mujeres en situación de prostitución se ha incrementado a más del doble. Al momento no sé cómo han hecho esta contabilización al no haber una base estadística de mujeres en situación de prostitución en el país, y vaya que la he buscado. Leí las notas, leí cómo explicaban esta situación y cito: orilladas por el desempleo o por la quiebra de los pequeños negocios que habían emprendido, el número de trabajadoras sexuales incrementó. Si no les parece que sea lo suficientemente ilógico el llamarle trabajo a la explotación sexual de mujeres precarizadas, encima presumieron lo que llamaron el Corona Sutra, que no es otra cosa que una lista de posturas sexuales para evitar el contagio de coronavirus y poder atender a clientes. Mientras las mujeres no tienen más opciones para llevar pan a sus mesas o pagar la renta, los hombres todavía tienen dinero para comprar las voluntades y los cuerpos de las mujeres. Mientras a la ciudadanía se le pide sana distancia y medidas de higiene,
A las mujeres empobrecidas les dan un catálogo para satisfacer los deseos sexuales de hombres desconocidos a los que ellas no desean y unos cuantos condones, si bien les va, para poder pagar la renta. Mientras a las personas se les pide confinamiento, las mujeres se vieron obligadas a pararse en las esquinas de las calles con todos los peligros que esto representa. Y en un país feminicida, el menor de estos es el coronavirus. Del otro lado de la misma moneda, a la vez que se reportaba el alarmante incremento de delitos cibernéticos, la violencia digital y la presencia de la delincuencia organizada en espacios virtuales, se celebraba que durante la pandemia el CEO de OnlyFans, Leonid Redvinsky, se volvió uno de los hombres más ricos del mundo, quien antes se dedicaba a vender contraseñas para sitios pornográficos, donde Forbes descubrió en una investigación que sus links llevaban a sitios de pedofilia, zoofilia y hardcore de menores. También lucró con las cintas sexuales de celebridades para después iniciar un servicio de pornografía a través de webcam que se volvió número 1 en el mundo. Dejando a un lado a este cuestionable hombre y volviendo a su proyecto actual, OnlyFans multiplicó 8 veces sus ganancias con respecto a 2019. Existen al momento 1.6 millones de usuarios, de los cuales el 97% de los creadores son mujeres y el 76% de los consumidores son hombres. Menos del 0.1% de creadoras no comparten contenido sexual. De las tarifas de sus contenidos, OnlyFans se queda con el 20%. Y así es como llegamos al proxenetismo moderno, donde cabe resaltar que según expertas en protección a menores no se han puesto los mínimos esfuerzos para evitar que menores de edad suban contenido de carácter sexual y que sean consumidos. El grooming al que someten a niñas cada vez a edades más tempranas, el capitalismo que exacerba el consumismo y el individualismo, la cultura de la violación, la educación sexual en manos de la pornografía, el catalogar a las mujeres como ciudadanas de segunda, en conjunto con la feminización de la pobreza, son caldo de cultivo para quienes se ven beneficiados con la compra y venta de mujeres en un negocio multimillonario, solo por debajo del tráfico de armas. Y esto no puede ser disociado de la trata de personas, y esta problemática exige la atención internacional que se merece, sobre todo en países que se emplean como rutas de captación y tráfico para la trata. Veracruz, el estado donde yo vivo, encabeza las cifras nacionales en desaparición forzada, siendo en su mayoría mujeres y más de la mitad de ellas menores de edad. A todo lo anterior se suma el grave problema que atraviesan las menores en condiciones precarias y comunidades indígenas, pues hace no mucho medios difundían la nota de que en la Sierra de Guerrero las niñas están siendo vendidas a hombres a modo que sus familias puedan subsistir como si de cabezas de ganado se trataran. El presidente ha decidido defender la autonomía de los pueblos originarios y los usos y costumbres antes que la integridad, la vida y la seguridad de las niñas indígenas de nuestro país. Y esto resulta en un racismo rampante y una permisividad a la pedofilia que debiera ser intolerable, sugiriendo que esas niñas no son ciudadanas ni sujetas de derecho como cualquier otro mexicano. ¿O es que los derechos humanos no son universales? Esto no solo pasa en la Sierra de Guerrero, que debiera ser suficientemente grave, pero es el pequeño gran detalle del que nadie habla. Bajo este mismo tenor, la explotación de las mujeres y la comercialización de menores, tomando ventaja de la clara desigualdad económica, laboral y escolar, no termina ahí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lleva meses con el tema de retirar los candados que impiden la intervención de extranjeros y empresas en la mal llamada gestación subrogada, así como extender la invitación de regular esta práctica desde los congresos locales en diferentes estados, ya que se supone solamente está regulada al momento en Tabasco y Sinaloa. Dije se supone porque curiosamente es en Quintana Roo donde se centra la mayor cantidad de turismo reproductivo en el país. Y me preguntarán por qué esto es problemático, porque es problemática la idea de que las mujeres mayormente empobrecidas sean incubadoras de terceras personas que con ayuda de intermediarios que lucren con la explotación reproductiva incentiven el tráfico de menores en un país tan desigual
corrupto, misógino, pedófilo, y de donde se ha dejado claro que el interés mayor de los menores y de las mujeres no importa. Llama la atención también cómo la despenalización del aborto ha avanzado en México y en América Latina a pasos agigantados. Ese derecho que en mi país se ha exigido para todas las mujeres desde los 70s, desde que se menciona que en realidad es para personas gestantes, queda liberado. Algo huele mal y lo relaciono con el esfuerzo que se le está poniendo a regular los vientres de alquiler en México, para que este no solo sea un paraíso de explotación sexual, como la famosa investigación de los Acapulco Kids, sino también para comenzar a edificar otro paraíso de tráfico de infancias y explotación reproductiva de mujeres empobrecidas con todas las de la ley, y que el Estado se lleve su parte en impuestos, por supuesto. Curioso cómo es que en los prostíbulos, en las granjas de vientres, en las ablaciones, en las bodas infantiles y en la pornografía, todos tienen clarísimo qué es una mujer. El sistema patriarcal no le deja muchas opciones a las mujeres ante un clima de pobreza, enfermedad y hambre. Y para que sea todavía más cruel, a las pocas opciones plagadas de violencia, riesgos a la salud, delincuencia organizada y muerte, pretenden llamarlas libre elección, altruismo o trabajo. Lo más grave es que una gran parte de la opinión popular lo cree, lo reproduce y lo defiende. Este es uno de los momentos de la historia moderna en que es más necesario que nunca defender con uñas y dientes que los derechos de las mujeres, sacudiéndonos el miedo de decir los derechos de las mujeres, sacudiéndonos el miedo de decir la verdad, quitándonos de encima la necesidad de agradar, poniéndonos del lado de las mujeres, haciendo del feminismo el movimiento social y político que los tiempos demandan, y no solo un eslogan vacío impreso en una camisa en una tienda de fast fashion. Es por esto que aprovecho este espacio que me han concedido para decir fuerte y claro que las mujeres ni en México ni en ninguna parte somos mercancía. No somos objeto del consumo masculino, somos sujetas de derecho. Y quiero pedirles encarecidamente, como mujeres que somos, que dejemos de pensar que existen mujeres de primera y de segunda. Que tengamos como fin la liberación de las mujeres, todas, del sistema patriarcal. Y en palabras de Audre Lorde, no seré libre mientras siga habiendo mujeres sometidas, incluso cuando sus cadenas sean diferentes a las mías. Thank you, everyone.